Hola, hola, buenas noches a todos los amigos que hacen presencia por aquí en el Zoom. Wow, 72 almas aquí queriendo aprender un poco más sobre lo que son las constelaciones familiares, diferentes temas que estamos abordando desde una mirada sistémica. Así que me encanta verlos aquí. Bien llegados a todos. Por aquí veo a personas conocidas, por aquí veo estudiantes del máster de terapias holísticas, estudiantes de las constelaciones familiares. Saludos a Sandra, a Catalina, a Yamilia, a Sonia, a Betancourt, y a todos los que hacen aquí presencia: Lima, Perú, Sabaneta, Antioquia, Ibagué, Pereira. ¡Wow! Qué rico, tantas personas de tantos lugares, porque somos los mismos hermanos aquí, todos conectados en el amor. Manizales. Y bueno, por aquí también los amigos de Medellín, feliz año por acá nos están diciendo. Y también por acá más personitas desde Ibagué: Carlos Alberto Gómez, bueno, es uno de nuestros aliados junto a Lorena Gómez, su hija. Con ellos hacemos las constelaciones familiares en Ibagué y bueno, hasta el final de la clase voy a explicarles de qué se tratan los retiros de constelaciones familiares, así que quédense hasta el final. Y también les estaré contando cuáles son las próximas fechas que ya tenemos programadas para Manizales, Medellín, Villavicencio, Cali, Ibagué. ¡Wow! Este año comenzó con toda la fuerza, y también tenemos espacios que serán virtuales para quienes no están en estas ciudades, sino que están en otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Así que bien llegados, un gusto acompañarles en esta noche con un tema que realmente debemos ocuparnos. Es un tema no para preocuparse, sino un tema para ocuparse. Ya es importante que lo miremos como un asunto de común interés, porque la ansiedad está en muchas personas. En 7 de 10 personas, de cada 10 personas, están presentando ansiedad, personas de todas las edades, incluso en niños a muy temprana edad. Y pues es por eso que quería comenzar el año 2026 con esta serie de masterclasses que venimos haciendo desde el año pasado, y con este tema que realmente es muy importante, como todos, pero pues vamos a abordarlo desde una mirada sistémica familiar. Entonces me presento, mucho gusto para quienes aún no me conocen, tranquilos que hasta ahora yo también me estoy conociendo. Pero pues sí quiero presentarme ante ustedes. Soy Angie Mesa, saludos desde Envigado, Antioquia, Colombia, desde el Centro Holístico de Bienestar Muyuguasi, aquí a las afueras de Medellín. Les envío un fuerte abrazo donde quieran que estén, y pues les cuento un poco entonces pues de quién soy, o bueno, más de quién soy, la labor que estoy llevando hace ya aproximadamente 9 años. En el 2000, perdón, el 17 de marzo, 9 de marzo, perdón, comenzamos, vamos a celebrar estos 9 años de labor al servicio de la vida, hombres, mujeres, parejas, familias, a través del coaching, a través de las terapias holísticas, a través del tantra y la sexualidad sagrada, y a través de esta maravillosa herramienta que son las constelaciones familiares, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, alrededor del tema de la ansiedad. Entonces, voy a compartirles por aquí la pantalla para quienes están aquí en el Zoom, muy juiciosos, casi llena la sala, me encanta y siguen entrando personas. Qué rico que aprovechemos estos espacios. Realmente me complace mucho ver que somos más los que queremos ya mirar desde otra forma la vida, volver al amor, volver a unirnos, volver a sanar. Y precisamente este año 2026 nos convoca mucho a volver a la unidad, a volver a ser uno, porque eso somos, uno solo, una sola esencia, una sola hermandad, una misma familia. Y de eso también se trata una mirada sistémica, saber que todos somos todo, y que ese todo también habita en nosotros.
lo que pasa con nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que está pasando en el mundo, en los países aledaños. No puede ser diferente o indiferente a nosotros, porque somos un mismo corazón latiendo en la madre, y la madre es Gaia, nuestra madre tierra. Así que bueno, por acá voy a compartirles la pantalla, la presentación, para que iniciemos entonces con este tema donde vamos a mirar la ansiedad desde una perspectiva sistémica familiar, porque hemos tomado como enemiga la ansiedad. También estaremos hablando de otros temas importantes como la depresión. Y es importante que entendamos primero que no es una enemiga, que la ansiedad no viene como una enemiga, sino como una mensajera, así como las diferentes enfermedades emocionales, mentales, físicas. La enfermedad no está en contra. La enfermedad aparece cuando ya no hemos escuchado nuestras emociones, cuando no hemos escuchado nuestro sistema familiar, cuando no hemos visto de manera consciente muchas cosas que debemos integrar, entonces aparece como una señal un poco más visible y aún así ignoramos el mensaje que trae detrás. Entonces, aquí vamos a compartir este tema porque pues hace parte de esta misión de vida que tengo, y es apoyarles a vivir o apoyarnos, porque obviamente yo también estoy aquí involucrada. Y es que quiero apoyarnos a vivir a plenitud y en conciencia el amor, la unidad familiar, la sexualidad sagrada, como un camino de transformación y de crecimiento personal, emocional y espiritual. Y por eso, pues este tema que he querido traer esta noche, y espero que podamos tener una claridad y mucha más conciencia, mucha más luz cuando terminemos este espacio en esta noche. O si estás viendo ya esta clase grabada, espero que te pueda servir lo suficiente para clarificar. Entonces, la ansiedad desde una mirada sistémica. Bueno, primero entendemos lo sistémico como un todo que hace parte de todo. Nosotros pertenecemos a un sistema muy importante llamado familia, y hemos dicho que la familia es la base de la sociedad. Entonces, nosotros pertenecemos a la sociedad y a sus diferentes sistemas. Somos un múltiple, somos, sí, como una cadena, múltiples sistemas integrados: sistema de salud, sistema político, sistema financiero. Todo lo que pasa en una de alguno de esos sistemas está afectándolo todo. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Tenemos muchos sistemas: nuestro sistema nervioso, óseo, nuestro sistema cardiovascular, muscular. Entonces, todo lo que pasa afuera, pues también está sucediendo adentro o afecta adentro y viceversa. Entonces, cuando hablamos de una mirada sistémica, es una mirada integral, que lo veamos desde el sistema familiar, pues, y que lo miremos desde una parte emocional, desde una parte no solamente física, sino que podamos integrarlo todo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una mirada sistémica, o sea, una mirada periférica, integral, que nos permita ver más allá de lo que estamos viendo a simple vista, y que nos permita verlo desde abrir una ventanita a nuestra conciencia del sistema familiar, que más bien es como una inconsciencia manifestada en nuestros resultados, manifestada en nuestras decisiones, en la manera en que estamos viviendo la vida, en lo que ya volvimos un paisaje normal, como lo es este tipo de señales, como la ansiedad. Entonces, la ansiedad no es un error. Lo primero que quiero que entendamos es que no es un error del cuerpo ni una falla emocional. Digamos que desde una mirada sistémica, la ansiedad es un mensaje, ¿sí? Es un mensaje que pide ser descodificado, es un mensaje que busca ser escuchado, es una señal de que algo en el sistema familiar y en nuestro propio sistema, que somos cada uno de nosotros, necesita ser
visto, descubierto, reconocido y ordenado. Porque cuando aparece algo como la ansiedad es porque hay un desorden desde el origen, desde las raíces de nuestra vida y pues las raíces, el origen de nuestras vidas es nuestro sistema familiar. Entonces, muchas personas que he visto pues con temas de ansiedad y que llegan a sesiones conmigo o a los retiros de raíces o a diferentes espacios, yo veo ese afán por controlar la ansiedad. Y esto precisamente está causando más ansiedad, porque no nos damos cuenta de que la ansiedad no es el problema como tal, es un efecto, ¿sí? Es un efecto, no es el problema, no es la causa, es un efecto, es una consecuencia. Entonces, muchas veces está expresando una carga. En la parte del sistema familiar hablamos de carga cuando hay informaciones del sistema familiar no resueltos, secretos guardados, dolores, pues duelos no resueltos, conflictos en esa dinámica familiar. Y entonces empiezan a manifestarse a través de diferentes síntomas. Uno de ellos es la ansiedad, pues se genera como una carga, algo que venimos cargando y que no es netamente nuestro, pero que por amor, un amor muy ciego, un amor muy inconsciente, empezamos pues como a tomarlo como nuestro, como propio. Y esto está hablando de memorias más antiguas. Entonces estamos hablando de que la ansiedad aparece como un mensaje, como una señal de que hay algo no resuelto, pero está haciendo referencia a que estamos cargando algo por una lealtad invisible que no nos corresponde. A ver, es cierto que algo en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en nuestro propio día a día está detonando el síntoma. Sin embargo, esto detona porque hay una memoria celular, una memoria incluso álmica, pues que está unida a esa alma del sistema familiar que está queriendo recordarnos algo que se olvidó, no solamente a nosotros como individuos, sino que se le olvidó a todo el sistema familiar y que es momento de recordarlo, verlo y ordenarlo. Entonces la ansiedad aparece cuando el alma está intentando proteger el sistema. Entonces nos ponemos como un escudo y vamos a escudriñar un poco más qué significa eso de proteger el sistema, cómo la ansiedad está apareciendo para proteger el sistema. Ok, wow, 90 vidas aquí en el sur, me encanta que seamos cada vez más. Entonces, la ansiedad no es una falla, no solo, digámoslo así, no solo es una falla en la química cerebral. O sea, digamos que sí, tiene muchas situaciones, digamos que a nivel químico cerebral, desbalanceada, por eso pues la mayoría de tratamientos psiquiátricos pues envían medicamentos que tratan de armonizar, por decirlo así, o volver a equilibrar digamos, lo que está fallando en esa química cerebral. Lo mismo que con la depresión, ¿sí? Que ya hablaremos también en otro episodio de estos masterclasses de la depresión. Entonces, pues digamos que esto funciona, pero funciona para aplacarle el síntoma como tal, pero no estamos yendo a la raíz. ¿Y cuál es la raíz de esto? Pues ahí es donde quiero que observemos de una manera más profunda en el sistema familiar, porque la ansiedad está apareciendo como un mecanismo de supervivencia, una señal de que el alma está buscando un reequilibrio, o sea, volver al equilibrio, volver a la estabilidad, volver a la armonía, volver a la paz, porque si algo se sabe de la ansiedad es que desestabiliza muchísimo, intranquilizando a la persona que lo siente y pues quitando como esa paz interior, robando esa paz. Entonces es una señal de que hay algo que no está en paz. Hay algo que no está en orden. Cuando estas condiciones aparecen, a menudo estamos ante un conflicto de tiempo. Angie, ¿cómo así que un conflicto de tiempo? Bueno, la ansiedad es un exceso de futuro, ¿sí? Es
es como algo que se ansía, de hecho la palabra pues lo está diciendo también, ansía, es una edad de ansiar algo que no se está teniendo y que es un miedo que va hacia el futuro. Entonces, si la depresión es una tristeza prolongada, ante una pérdida, ante un dolor por una pérdida consciente o inconsciente que va hacia el pasado, la ansiedad es un miedo a una pérdida futura y realmente no es ni tan futura porque está hablando de algo del pasado. O sea, es como un bucle en el tiempo. En el tiempo, ¿por qué? Porque está remembrando algunas, algunas memorias del sistema familiar que vienen del pasado y que no se pudieron solucionar. Y entonces aparece como ese afán de preocuparnos, de ocuparnos antes de que aparezcan o sucedan las cosas y empezamos a generar un estado de alerta porque queremos como buscar una supervivencia, ¿cierto? Ante un miedo. Pero ¿de dónde viene esa supervivencia, ese mecanismo de supervivencia? ¿De dónde viene ese miedo? Del pasado. ¿Y quién es el pasado? Pues nuestra historia transgeneracional. ¿Y quiénes hicieron esa historia transgeneracional? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y de ahí para allá, entre 7 y hasta 10 generaciones, de antepasados están influyendo o influenciando en nuestra información a través de una información codificada en nuestras células y en nuestra memoria, que se llama epigenética y que es un casi un 95% de la información que nosotros heredamos. El otro 5% es biológico, digámoslo así, desde los aspectos y rasgos físicos. Ahí hablamos del fenotipo y el genotipo. Entonces, el genotipo es lo que nos da como esos rasgos físicos, pero el fenotipo es lo que nos conecta a esa información de las historias no resueltas en el sistema familiar o los secretos que se quedaron por allá muy guardados, en fin, lo que dolió. Pero bueno, ¿qué es la ansiedad, cierto? Yo quiero que lo veamos desde 3 definiciones. La definición clínica y biológica, desde esos términos científicos, donde se dice pues que la ansiedad es una respuesta natural de supervivencia, es el sistema de alarma del cuerpo, pues de tu cuerpo, y es el sistema nervioso simpático, que realmente no es tan simpático porque es el que nos pone en alerta, el que nos pone en huida, el que toma impulsos, pero bueno, es el sistema nervioso simpático. Y se activa ante una percepción de amenaza, pues de una alerta, de un miedo, de una amenaza. Lo que pasa con la ansiedad es que la amenaza a veces todavía no está sucediendo. Es una amenaza que está en el futuro, pero como les digo, es una amenaza que está ligada a una historia de que alguien vivió en el pasado. Ya vamos a ir hacia allá. Entonces, fisiológicamente es una descarga de adrenalina y cortisol. Ante niveles de estrés, pues uno de los neurotransmisores que se descarga en el cuerpo, en la bioquímica del cuerpo, es el cortisol. Y pues también cuando sentimos ansiedad, el cortisol y la adrenalina están súper disparados. Entonces prepara todos los músculos para luchar o para huir. Mentalmente es un estado de hipervigilancia, o sea, como hiperalerta. O sea, nuestra mente viaja al futuro para intentar controlar todas las variables posibles y evitar un dolor o un peligro que aún no ha ocurrido. Lo curioso es que conectado al pasado del sistema familiar, es un peligro que no ha ocurrido a la persona como tal, pero que es un peligro que de pronto ya alguien de nuestra familia vivió y que lo que estamos haciendo nosotros es resentirlo, revivir esa memoria que está también pues en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional. Desde una pues mirada, desde una definición de biodescodificación, entonces
La ansiedad se define como un miedo a perder el control sobre lo que vendrá. Entonces, otra vez aparece el exceso del futuro. Un futuro incierto porque, pues, a no ser de que tengamos nuestro sentido de clarividencia muy activo, pues no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, ¿cierto? ¿Qué es lo que vendrá? Solo está basado en suposiciones. Entonces, es el estrés que surge cuando hay una incoherencia entre lo que vivo hoy y lo que temo que pase mañana. O sea, es un peligro que se activa ante un miedo que todavía no ha existido, pues ante un miedo futuro, ¿sí? El sentido biológico, tu cuerpo intentando ir más rápido, o sea, es como correr esas millas que están extras, pero que están por allá donde todavía no está sucediendo nada. ¿Cierto? Entonces, es ir más rápido que el tiempo, porque es un exceso de futuro, es como mi mente va a velocidades donde mi cuerpo no puede todavía llegar. O sea, mi mente va a 1000 por segundo hacia el futuro y pues no puedo ir allá. Entonces empieza una incoherencia entre la parte emocional, mental y física. Y por eso las crisis de ansiedad son tan fuertes, desde la respiración agitada, desde, pues es como que no podemos respirar. Ahorita vamos a hablar un poco como de los síntomas físicos. Entonces, el corazón se acelera, ¿cierto? Se acelera, necesita bombear más sangre porque es como una necesidad de huir, de que hay que salir corriendo. Y la respiración se agita, necesita más oxígeno para el esfuerzo, pero ¿cuál esfuerzo? Em, pues, porque hay que huir, hacia dónde hay que huir, hacia dónde hay que correr, de qué estamos huyendo. O sea, es como una sombra que nos persigue y que no es muy clara a veces, ni siquiera a veces sabemos por qué. O sea, sí se detona ante una situación específica, pero pues esto está hablando de algo que está mucho más profundo. Y el conflicto, desde esa biodescodificación, generalmente es un conflicto de territorio. O sea, en algún momento me estoy sintiendo amenazado o amenazada en ese lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro? No sé, el trabajo, la pareja, la casa, o un conflicto de anticipación al choque, pues como a algo que va a suceder. A veces esto sucede también porque ya tuvimos una experiencia traumática propia, donde nos sentimos en peligro o amenazados y queda pues como esas señales. Entonces, ante cualquier mínima señal parecida o solo mental, entonces se evidencia mucho pues toda esta sintomatología de la ansiedad. Y desde las constelaciones familiares, que también pues lo que queremos es mirarlo desde esa mirada, desde esa parte sistémica, definimos la ansiedad como un miedo desplazado o un desorden en lo que hay que observar. O sea, hay un desorden que no hemos clarificado porque ni siquiera estamos conscientes de eso. Y el desorden pues viene desde las historias que vivieron nuestros padres y nuestros ancestros, o nosotros muy pequeños, o nosotros en algún momento de nuestras vidas, pero está conectado e hilado a la red que viene de más allá. Más allá, ¿cómo así? Tranquilos, no es espiritismo. Más allá, o más bien como más atrás, ¿sí? Entonces, miedo por otro. Muchas veces la ansiedad no es tuya, no es tuya, sí se ocasiona por algo que vives, pero no es 100% tuya. Es la energía de una memoria ancestral, una situación traumática que un ancestro vivió y que no pudo ponerse a salvo. Guerras, robos, muertes repentinas, destinos muy, muy difíciles. Y nosotros en amor, un amor ciego, decimos, ok, como tú llevas este miedo, como tú viviste esto traumático, entonces yo lo voy a recordar para que no se nos olvide, que eso hay que sanarlo. Y la manera de recordarlo
en esa inconsciencia y en ese amor ciego y en esa lealtad invisible es ansiando poder proteger o salvar de esa situación a ese ancestro, pero es una carrera utópica, o sea, es como inalcanzable, porque es alguien, es algo y es alguien que vivió eso, pues en una historia muchos años atrás, quizás yo no conocí ese ancestro, pero esa memoria vive en mí y en algún momento, en una conciencia más elevada que llamaremos inconsciencia, pues hicimos un pacto también allí de, ok, yo te ayudo a llevar esta carga que está muy pesada, pero como no sé qué hacer con ella y han sido algo que ya no puedo solucionar, ¡pum!, aparece la ansiedad. También por falta de apoyo, o sea, es la sensación de estar en el aire porque no has tomado la fuerza de tus padres o tus ancestros, porque no sabes cuál es tu lugar. Ansías ocupar un lugar que no sabes cuál es. Ansías volver a sentirte parte de un sistema familiar que te dé las bases para estar firme en la vida. Entonces, a veces estamos como en el aire y ansiamos volver a pertenecer, que uno de los principios sistémicos, uno de los órdenes del amor que miramos mucho en constelaciones familiares es la pertenencia. Todos tenemos y sentimos el derecho a pertenecer. Y al no hacerlo, al sentirnos excluidos de una manera simbólica o de una manera directa o indirecta, entonces pues perdemos como ese lugar y realmente no lo perdemos, es más como un sentimiento mm, de sentirme desanclado de mi lugar seguro, que es mi sistema familiar, que es mi familia, mi sustento y mi apoyo. Entonces, sin esas raíces, cualquier viento de la vida pues nos hace sentir que nos vamos a caer o que hay que salir corriendo porque pues hay que pegarnos de lo que podamos para no caernos y esto genera ansiedad. Por eso nuestro retiro de constelaciones familiares, pues también quise bautizarle con ese nombre raíces, porque necesitamos volver a las raíces a observar lo que no habíamos visto, lo que nuestros ancestros no supieron o no pudieron ver con nuevas herramientas que ahora están más dispuestas que antes para poder solucionar y sanar desde esas raíces los conflictos que llevamos por herencia y por apellido, digo yo, pues como en esa memoria ancestral. Así que si no han participado de alguno de los retiros, ahorita les vamos a contar las fechas que tenemos. Si estás aquí en Colombia, tenemos programación ya para este primer semestre del año con los diferentes aliados que la vida ha puesto tan bonitamente en nuestro camino y pues vamos a tener constelaciones familiares aquí en Medellín el próximo 18 de febrero. Es un domingo, casi siempre pues lo hacemos un domingo. Vamos a tener también el próximo 22 de febrero en Ibagué, nuestro primer retiro del año allí. Luego el 1 de marzo estaremos en Villavicencio y el 19 de abril en Cali por primera vez con este retiro y también estaremos en Manizales el 3 de mayo. Por ahora les cuento que esas fechas están confirmadas. Igual si están en otros lugares y no están pues en Colombia, no se preocupen que igual vamos a estar haciendo estos espacios también de estas masterclasses y también vamos a tener espacios de constelaciones virtuales y de movimientos sistémicos virtuales en los que también pueden participar. También tenemos la formación, que luego les contaré pues también de la formación de coaching holístico con énfasis en constelaciones familiares que vamos a estrenar este año, pues ya llevamos 5 años con la formación de coaching y pues lo hemos enfocado hacia la sexualidad consciente con un enfoque sistémico, pero pues ahora a petición de muchos pues vamos a abrir un énfasis solamente hacia la parte de constelaciones familiares porque necesitamos más personas de este lado, porque hay muchas personas que requieren nuestro apoyo, nosotros mismos, pasar por un proceso de autosanación y liberación y poder así darle la mano a otros y así vamos, nos vamos ayudando y vamos construyendo un legado. Entonces ya les contaré también sobre eso.
Perdón, tienes toda la razón, es el 15 de febrero en Medellín. 15 de febrero, domingo 15 de febrero, tenemos el primer retiro Raíces de Constelaciones Familiares aquí en Medellín y el domingo 22 de febrero en Ibagué. Listo, el 1 de marzo en Villavicencio y el 19 de abril en Cali y el 3 de mayo en Manizales. Entonces ya les contaré al final, pues un poquito más acerca de los retiros. Gracias por aclararme. Me encanta. Luis, buenas noches. Dices, buenas noches, me repites Villavicencio, 1 de marzo. Domingo 1 de marzo, raíces en Villavicencio, que lo hacemos a través de Expanda y estos aliados tan bonitos que abrieron las puertas de este entrenamiento allá y pues ya llevamos ya 2 años con este entrenamiento y con uno que tenemos muy bello para mujeres que se llama Afrodita, de empoderamiento y sanación femenina, que son 2 días, o sea, es un retiro muy completo también y ese lo vamos a tener 7 y 8 de marzo en Villavicencio para celebrar el Día de la Mujer, como se merece nuestra feminidad sagrada. Voy a aprovechar en este momento para despedirme de los amigos de Instagram. Gracias por estar acá este ratico. Pueden ver la grabación en YouTube. Luego les dejo el enlace. Les cuento que para ser parte de estos espacios donde hacemos a través de Zoom estas masterclasses también pueden inscribirse. Tenemos un grupo donde estamos compartiendo toda esta información. Y miren qué lindo todas las personas que están acá conectadas. 93 almas aquí aprendiendo sobre la ansiedad desde una mirada sistémica. Entonces, un abracito a los amigos de Instagram. Chao, chao. Y continuamos por aquí. Bueno, entonces sigamos porque este tema se está poniendo muy interesante y también vamos a tener al final un espacio para preguntas. Seguramente van teniendo algunas preguntas que por favor resérvenlas para poder avanzar en el tema y luego poder responder sus preguntas que por supuesto son muy importantes y nos van a ayudar a amplificar mucho más este tema. Continuemos entonces. Ok, entonces, la ansiedad es hiperalerta, o sea, es un estado de hiperalerta, o sea, el cuerpo se comporta como si algo grave fuera a suceder, muchas veces no corresponde a la vida actual, sino a una memoria antigua e incluso mucho más antigua que la a vida de los ancestros. A veces incluso se remonta a vidas pasadas y pues hay muchas teorías, incluso desde una mirada psiquiátrica, psicológica y también espiritual, sobre cómo el alma recorre ciertas experiencias, ya que somos energía y pues la energía no se destruye, siempre está transformándose. Entonces, algunas memorias también de nuestras vidas pasadas ante ciertos eventos del presente nos generan ansiedad porque nos recuerdan algo de lo que de pronto no supimos o no pudimos huir o protegernos. Entonces, el sistema familiar guarda experiencias de peligro, pérdida, pérdida emocional o pérdida incluso financiera o pérdida de un lugar, de un territorio, muerte, abandonos, violencia, o hambre, escasez, migración forzada. Por ejemplo, muchos pueblos de Colombia pues han vivido eso, lamentablemente pues por todo el tema de los conflictos armados y son como esos desplazamientos forzados también, porque recordemos que la ansiedad tiene una memoria y es, hay pérdida del territorio y ante eso pues hay un peligro. Entonces también vemos cómo el cuerpo empieza a recordar lo que la mente no sabe, o por lo menos no es consciente, porque sí está por allá en lo más guardado de nuestras memorias. Pero entonces sí, de alguna forma se activa ante sucesos actuales. La ansiedad aparece cuando alguien del sistema familiar no pudo huir, no supo, no pudo huir de alguna experiencia. Ojo, no solamente experiencias, eh, digamos, de un peligro físico, sino también emocional. ¿Cuántas abuelas
digo abuelas, pero también puede ser un abuelo, se quedaron atrapadas en una relación de la cual no pudieron, no supieron, se sintieron totalmente incapaces e impotentes para huir. ¿Sí? Entonces, huir no solamente de espacios físicos, sino también de espacios emocionales o situaciones difíciles, o no pudieron defenderse ante los agresores, ante, no sé, peligros, por ejemplo, algo tan, digamos, bueno, no es simple, porque iba a decir que algo simple, pero no, no es simple, realmente también es fuerte. Un robo, por ejemplo. No pude defenderme, me quedé paralizado, me robaron, y aunque mi vida quedó intacta, pues mis emociones no. Hubo un trauma ahí y no pude defenderme y se queda esa memoria también de tener que estar huyendo o de tener que estar en lucha, en defensa. No pudo sentir, se castraron, se cortaron las emociones, los sentimientos. Entonces, también esto genera ansiedad, porque es un tipo de impotencia ante no poder expresar lo que siento. Y pues lo hacían mucho o lo hacen, incluso a veces lo hacemos todavía, como con los niños y demás, de cállese, no diga nada, o sea, generando un congelamiento emocional y una castración del sentimiento muy profunda, que eso a la larga tiene consecuencias también. Y ya sabemos que no solo para quien lo vive, sino también para las generaciones posteriores. Alguien que no pudo sobrevivir con calma, es decir, alguien que llevó un destino difícil, no sé, muerte prematura, duelos muy fuertes, mm, pérdidas económicas, situación de calle, alcoholismo, drogadicción, prostitución, en fin. También, por ejemplo, uno de los síntomas, perdón, una de las causas de la ansiedad que he visto mucho es que, pues, como les cuento, yo también trabajo en la sexualidad. Desde un aspecto también de conciencia y sanación, desde el coaching, desde las terapias sistémicas, desde el tantra. Y he podido ver cuando hay abusos sexuales, violaciones, donde la persona no pudo y no supo defenderse ante la fuerza pues como del agresor o del abusador, entonces también eso genera mucha ansiedad. Ansiedad porque no pude defenderme, o porque no supe qué decir, o porque me quedé callada con ese secreto, o callado, porque también los hombres han sufrido abusos y violaciones. Y entonces esto va generando ansiedad, porque entonces la ansiedad es el amor ciego, acuérdense que es un amor que no ve, que necesita gafitas y bastón, y pues está intentando proteger al sistema o a alguien del sistema que vivió esa situación. Casi siempre padres, abuelos, digamos que hasta los tatarabuelos un poco más directo, pero incluso puede ser generaciones que estuvieron mucho antes que los tatarabuelos, pero más directamente hace 4 generaciones atrás. Pero no solo están los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ahí también hubo tíos, primos, primos de mis primos, primos de mis padres, primos de mis abuelos, pues muchas personas allí con muchas historias indirectas en esa línea pues como secundaria, pero directas desde por lo menos padres, abuelos, bisabuelos, y pues ahí ya hay un montón de personas, si contamos hasta los tatarabuelos, ya hay un montón de personas que vivieron situaciones y que nos heredaron naturalmente, porque realmente no fue a propósito. Entonces, también aparece la ansiedad cuando los hijos quieren cuidar emocionalmente a mamá o a papá. O sea, aquí en la parte sistémica familiar hablamos de un desorden, de un principio que mm, digamos, sí que ¿cómo decirlo? Sí, pues se pasan los límites de este principio de la jerarquía. Y es que además de que pertenecemos al sistema familiar y todos tenemos derecho a pertenecer, independientemente de lo que hayamos hecho, todos tenemos un lugar y un orden de llegada. Cuando ese orden se rompe, entonces, pues no.
tomamos roles que no nos corresponden, no estamos ocupando nuestro lugar y eso nos genera ansiedad. Porque queremos proteger emocionalmente a mamá o a papá y nos ponemos más grande que ellos. Entonces nos ponemos en una posición de un mayor, o sea, un abuelo, o sea, ¿quién debe proteger a mis padres? Mis abuelos y así sucesivamente. No los hijos. Ahora, cuidar puede ser cuidar, sí, pero siempre y cuando nosotros sepamos cuál es nuestro lugar y esos padres ya no puedan hacerlo por ellos mismos. Entonces, yo sí puedo cuidar y apoyar pues digamos, no voy a dejar tampoco a mi mamá o a mi papá, pues por ahí sí le puedo ayudar, ¿cierto? Siempre y cuando eso no nos genere una carga y sepamos respetar el lugar que cada uno tiene. Pero aquí hablando emocionalmente, a veces, por ejemplo, proteger a mamá porque sufría violencia intrafamiliar, papá le pegaba y la mamá no supo defenderse y el niño o la niña inconscientemente se quedó con ese sentimiento de ahora tengo que protegerle. Y es una protección emocional y esto genera también ansiedad. Sistemas con duelos no resueltos. Y esto sucede mucho cuando lo que sigue, cuando hay abortos y pérdidas gestacionales o niños que no nacieron, se perdieron, fueron abortados o murieron muy pequeñitos, de meses, de 1 año, 2 años, y se van como quedando olvidados, no se reconocen, sobre todo aquellos que fueron esas pérdidas que no tuvo como una relación, o sea, no supe si era niño o niña, no le pusimos un nombre, de hecho es un secreto porque nadie sabe que aborté, en fin. Esos hijos no reconocidos, esos niños que no nacen también, están buscando ocupar un lugar. Entonces la ansiedad llega cuando se está ocupando los lugares que no corresponden o estamos en el lugar de alguien que no ha sido reconocido, sobre todo niños que venían a que venían al mundo, pero pues de alguna manera no se quedaron y ellos ya ocupan un lugar, pero no es reconocido. Entonces desordena todo y ahí se genera también mucha ansiedad porque ansiamos estar en un lugar, ansiamos que esos que no fueron reconocidos pertenezcan y ahí la ansiedad aparece. Y los duelos no resueltos también es por eso, porque como no hubo una relación, pues no hubo a quien llorar, a veces ni siquiera un cuerpecito, un fetico a quien llorar, eso suena muy feo, pero pues en los legrados que se hacen para hacer todo el proceso de cuando un bebé muere en el vientre de la mamá, o cuando es un aborto, pues prácticamente no hay a quien reconocer, pues o a quien enterrar. Por lo general, esto termina, y es muy cruel, pero termina en los desechos biológicos eh, del laboratorio o del hospital, o bueno, digamos que así. Entonces, pues no hubo como un duelo, pero ese duelo queda porque hubo una pérdida. Una pérdida en el sistema que no estamos asumiendo. También pasa mucho cuando no sabemos del paradero de alguno de los miembros de la familia. No, pues se perdió, desapareció y nunca volvió, eh, lo desaparecieron, nunca supimos, y son duelos que se quedan en el aire y que generan ansiedad, ansiedad porque quiero verle, porque hay una memoria en el sistema de qué pasó con esa persona, dónde está. em, y pues incluso a veces la esperanza de volver a verle, saber en algún momento qué pasó, entonces genera ansiedad, ¿cierto? Esos son rechazos, olvidos, personas que también señalamos y juzgamos del sistema porque no están asumiendo las reglas del sistema, los que llamamos ovejas negras. Entonces también tendemos a excluirlos y esto también genera ansiedad porque el sistema dice, hay alguien que falta, hay alguien que no está y eso genera un vacío y ese vacío queremos llenarlo, pero no podemos llenarlo porque no es nuestro lugar, entonces se genera un conflicto emocional también muy fuerte y aparece la ansiedad como resultado. Cuando alguien no fue mirado, otro, muy querido, digo yo, muy de la casa, lo recuerda con el cuerpo y lo recuerda con sus emociones. Y entonces aparece también la depresión. Es muy parecido, ¿no? La ansiedad y la depresión son como,
como hermanos mellizos, como primos hermanos, no sé, como andan como de la mano juntos y a veces aparecen juntos también, porque están hablando casi que de algo que hace presión y que genera ansiedad, algo que viene en la profundidad del sistema. Entonces, siempre que yo constelo estos temas, no puede haber un aspecto general. O sea, yo no puedo decirles como, o sea, aquí estamos hablando, sí, de aspectos generales que pueden ser la causa de la ansiedad. Sin embargo, no es lo mismo para todos. Por eso, cuando se constela este tema, casi siempre aparecen temas muy diferentes que causaron en esa historia la ansiedad. No más hoy, justo hoy, que ahí vamos a hablar de este tema, tuve un espacio muy bello de constelación y constelamos, adivinen qué, ansiedad y depresión. Y pues, por ejemplo, ahí había una historia muy interesante también porque se estaba cargando con un dolor de una mamá y de una abuela que perdieron sus hogares, que perdieron sus parejas, y entonces perdieron como su lugar seguro, su territorio seguro, vieron amenaza, tuvieron que generar una hiperfuerza para sobrevivir y además para lidiar con los hijos que estaban ahí pequeños. Y esto pues generó en esta persona que estábamos constelando una ansiedad, pero pues no se había visto de dónde venía. Duelos que no se habían hecho, que no se estaban reconociendo o que no se habían procesado adecuadamente de pérdidas de familiares muy allegados que se van quedando allí también en las memorias de dolor y pues genera pues como esta ansiedad. Una respuesta del sistema nervioso, ya sabemos que esa es la ansiedad ante un peligro que no siempre es actual, como lo veníamos diciendo, sino que puede pertenecer a esa historia familiar. Entonces, no siempre nace en la experiencia personal de quien tiene o siente la ansiedad, sino que puede ser un miedo heredado, un duelo no resuelto, un trauma ancestral, una carga emocional no reconocida. Y pues lo que origina sistémicamente la ansiedad, pues de lo más frecuente primero es una lealtad invisible. El sistema busca que alguien recuerde lo que fue olvidado. ¿Por qué? Porque la información no quiere ser destruida, pero si tampoco fue procesada, aprendida, liberada, se pasa a otros. Yo digo que es como un juego de la lleva, ahora la llevas tú. Hasta que alguien, que puede ser una de las 92 almas que estamos aquí, lo empieza a ver diferente, empieza a hacer conciencia de algo que el sistema no ha observado, empieza a sanar donde debe sanar, a integrar a quien debe integrar y a entregar y a devolver esas lealtades que no nos corresponden. Entonces el sistema busca que alguien recuerde lo que fue olvidado. También ante las exclusiones familiares, lo que no fue visto pide ser visto, pide ser mirado. Desorden jerárquico que hablábamos ahorita, cuando un hijo ocupa el lugar que no le corresponde, o incluso un hermano mayor haciendo un lugar de padre o madre de sus hermanos, o yo estoy criando un sobrino, bueno, eso puede ser desde diferentes aspectos. Duelos no resueltos, el miedo a perder se mantiene activo en el sistema y pone la alerta, pues como todo lo que es ante la pérdida, como no quiero volver a perder, tengo miedo a perder, y esto es personas, también es lo financiero, también es la estabilidad, todo lo que genere estabilidad, tengo ese miedo como a perderlo. O a resolver, porque a veces yo veo que hay muchas personas con ansiedad en temas laborales, entonces se van a la casa, pero siguen con la mente en la oficina, en el trabajo, se acuestan, pero están, ¿y qué voy a hacer? Y tengo que llamar, y mañana tengo que hacer esto, y se me olvidó enviar este correo. Entonces no están tomando como los tiempos de estar en presencia y pues están en una carrera constante. También hay identificación con un destino difícil, puede ser el cuerpo viviendo una amenaza que no es actual, sino de alguien que ya la vivió. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en el cuerpo? ¿Cómo lo vemos? Hay una respiración superficial, hay opresión en el pecho, nudos a veces en la parte de la boca del estómago, hipervigilancia como sentimiento, por ejemplo, de estar siendo perseguidos o de tener que estar como alerta a todo.
está el sistema nervioso en ese momento muy alterado, entonces cualquier cosa puede desestabilizar, sensaciones de urgencia y miedo a que algo malo pase. Y pues eso se ve en el cuerpo no se queda quieto, cuando alguien tiene ansiedad está casi siempre moviendo un pie, una mano, o tocándose mucho, o sea, hay algo que se está manifestando siempre en el cuerpo que no para. O sea, el cuerpo siempre está en movimiento. ¿Por qué? Porque la mente está moviéndose a mil en futuros o en momentos que lo sacan de la presencia. El cuerpo está preparado para un peligro antiguo, pero ante un peligro futuro. Entonces no están viviendo el presente. ¿Dónde estás? Si estás en el pasado, con estas memorias activas, pero también estás en el futuro y entonces no estás viviendo el aquí y el ahora. ¿Dónde estás? Y eso es lo que el cuerpo está diciendo, y eso es lo que la ansiedad está diciendo. No estamos en presencia, no estamos estables, estamos sintiendo una pérdida territorial, estamos sintiendo una amenaza. Entonces hay que empezar a escudriñar muy bien, más que controlarla, estudiarla. O sea, ¿qué traes para mí? Hablar con la ansiedad. ¿Qué traes para mí? ¿Qué es lo que quieres decirme? Observar muy bien ante qué se activa la ansiedad, si una situación con la pareja, si ante una situación en el trabajo con el jefe o con los empleados, si en una situación de la casa o, bueno, en fin, donde se activa y se detona exactamente la ansiedad. Porque eso que detona debe tener una trascendencia. Entonces empezamos a escudriñar más. Si es algo con mi pareja que me genera ansiedad, entonces devolvámonos un escalón atrás. Mis papás, ¿cómo se llevaban ellos? ¿Qué pasaba entre esa relación? ¿Cómo lo vivieron? De que de pronto estoy repitiendo algún patrón en mi relación que me recuerda algo que mis padres vivieron y que no supieron resolver como pareja. Entonces yo quiero proteger esa relación y siento ansiedad con lo que sucede en mi relación. Eso para poner un ejemplo de muchos que pueden estar asociados. Pero literal, se busca proteger el sistema o alguien del sistema, evitar que el dolor se repita, mantener viva la memoria, asegurar la supervivencia y por eso la sensación de estar huyendo todo el tiempo. O sea, la ansiedad, recordemos ese mensaje, no es una enemiga, es una mensajera, es una mensajera que trae pues a ver, una posibilidad, como lo veo yo, una posibilidad para sanar, una posibilidad para transformar, una posibilidad para trascender. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto, como les decía, de territorio, sentir que mi espacio, mi hogar, mi pareja, mi trabajo, mi casa, en fin, está amenazado. Vivo con miedo a que algo malo suceda en cualquier momento. Entonces, no descansamos bien, no dormimos bien, estamos siempre alertas y esto va generando estrés, va subiendo cortisol y va subiendo la adrenalina. Entonces, no, no vamos a estar como en ese equilibrio. O sea, estamos intentando buscar un equilibrio interno. Así que la ansiedad trae consigo también ese mensaje. Hey, hay que volver al equilibrio, hey, hay que volver al presente. Hay mucho exceso del futuro, tienes miedo al futuro y es esa incapacidad de confiar en la vida. Y si yo no confío en la vida es porque no estoy confiando en la base de la vida, o sea, mis padres, lo que sustenta la vida. Y el síntoma, que es la taticardia, la falta de aire, la presión en el pecho, bueno, todo lo que estábamos hablando, es el cuerpo intentando correr más rápido, y pues o captar más oxígeno para huir de un depredador imaginario. Entonces, ¿dónde está el depredador imaginario? No siempre es una persona. ¿Qué es lo que está depredando tu vida, tu tranquilidad? ¿Qué es lo que está depredando tu paz interior? ¿A qué y a quién o a qué situación le estás dando ese poder? Porque la noticia es que tú alimentas esa ansiedad
al no ser conscientes de qué es lo que realmente hay que observar allí. ¿Cuál es el round? Preguntarle eso, pues como a esa ansiedad, oye, pues ¿cuál es el miedo? ¿Cierto? Porque suele ser un miedo incluso por alguien más o ¿de quién es este miedo? O sea, puedes empezar a hacer estas preguntas y preguntarle a tu cuerpo, porque si es el cuerpo el que está manifestándose, entonces empiezas a respirar. Ahorita igual vamos a hacer un ejercicio para estar más en calma también. Y empiezas a preguntar, ¿de dónde viene este miedo? ¿O de quién es este miedo que siento? ¿Cuál es el trauma que no he resuelto y que Julanito o Peranito o esta situación o XY me lo está recordando y me lo está reviviendo? Entonces puede ser una lealtad con un ancestro que vivió una guerra, bueno, una migración, como vimos ahorita, o un desorden en la jerarquía. Entonces pregúntate a quién estoy intentando proteger. Y créeme que algo, una vocecita por allá muy adentro, llámale conciencia superior, llámale guía, porque todo la tenemos, llega, o sea, llega la respuesta, llega una palabra, llega un recuerdo, o sea, hay que empezar a escuchar también el cuerpo, a cuál de mis padres yo estoy intentando proteger, porque de pronto se siente más pequeño o pequeña o indefenso o indefensa. Entonces, quizás yo tomé una carga muy grande cuando era niño o niña y me quedé cargando con eso. Y esto genera pues inseguridad también y se representa en esa ansiedad. Entonces, empezar a observar esa ansiedad también, de pronto desde quién se está excluyendo, a quién no le dimos el lugar, a quién estás mirando con tristeza o desde el miedo, a quién no le hemos hecho un duelo o a quién no se le hizo un duelo, no necesariamente tú, tu abuela, tu mamá, y no necesariamente a alguien que murió, a una relación que ya terminó y que no he terminado de cerrar completamente. O sea, lo que quiero invitarles es a que no se peleen con la enfermedad, es más, ni siquiera autoproclamen esa enfermedad, relaciónense con ella y con lo que ella trae como mensaje. Y si no sabes de dónde viene, para eso también funcionan las constelaciones, para descubrir, o sea, lo que estaba oculto, traerlo a la luz. Porque yo siempre digo que es muy difícil pelear contra el hombre invisible, ¿cierto? Pero cuando ya sé con qué me estoy enfrentando y si es algo que también viene del pasado, entonces ahí yo ya puedo remediar. Ya no me enfrento a la enfermedad o a la ansiedad o al síntoma, sino a lo que hay que reparar, o sea, volver a poner en pie, a lo que hay que transformar, porque yo no puedo cambiar lo que le haya pasado a mi abuela, a mi mamá o incluso a mí en el pasado. O sea, yo no puedo ir al pasado a cambiarlo, pero sí puedo transformar la interpretación. Entonces, para eso, un espacio de hacer conciencia y también empezar a buscar la solución, porque las constelaciones familiares no solamente nos muestran dónde está ese desorden, ese conflicto, esa lealtad, sino que además nos empieza a ayudar a resolver, a solucionar, a desenmarañar, a desenredar esa pita sistémica. Y lo hacemos a través también de programación neurolingüística. ¿Sí? Estamos haciendo frases que empiezan a ayudarnos a comunicarnos algo distinto, a decirle al cuerpo, a la mente, a nuestro sistema nervioso, simpático, todo está bien, no hay que oír más, todo está bien, yo soy mi lugar seguro. Entonces también la ansiedad es una desconexión muy fuerte contigo y una conexión más fuerte con esas historias del pasado o con esos ancestros pues que vivieron ese pasado. Entonces, llevarnos al presente. Y para eso, pues hay muchas técnicas de enraizamiento, pues o como yo llamo esto centramiento, pues acá hay muchas personas que han estudiado constelaciones conmigo o que estamos estudiando en este momento y hacemos centramiento porque para mí el centramiento es como poner una neutra, como cuando estás manejando tu vehículo, le pones una neutra antes de meter un cambio, entonces hacer un pare, salirse como
de la enfermedad o del síntoma o lo que está sintiendo el cuerpo, empezar a respirar primero. Sonará como cliché, respira, cuenta hasta 10, pero funciona porque es un reseteo del sistema nervioso para que el sistema nervioso entienda que hoy, aquí y ahora estoy bien, estoy a salvo, estoy tranquilo, que cada día va a traer su afán, que tengo que resolver hoy y con lo que resuelva hoy, aquí y ahora, puedo anticipar lo que pueda pasar también mañana. Entonces, habitar el presente también es una solución muy efectiva para contrarrestar esa ansiedad, buscar espacios de meditación, de habitar el cuerpo. ¿Cómo habitas el cuerpo? Ejercicio, yoga, em, baile, ¿por qué no? Bailar, o sea, algo que te lleve a estar en presencia plena. Algo que funciona mucho es activar los sentidos. De hecho, es una activación erótica no sexual, digámoslo así. Pero para mí, por ejemplo, el erotismo es una emoción muy poderosa y no nos lo enseñaron a ver así. Pero bueno, el tema hoy no es el erotismo, lo que quiero hablar puntualmente es que el erotismo nos conecta con los sentidos y los sentidos nos conectan con la vida y al estar conectados con la vida estamos conectados y anclados al presente. Entonces, ¿a qué huele? Empiezas a mirar colores, formas que están alrededor, tus manos, te vas a mirar al espejo, o sea, te pones en contacto con los sentidos. ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuáles son los sonidos que hay ambiente? O pongo unos sonidos que envíen unas señales de tranquilidad a mi sistema nervioso. Hay frecuencias que calman el sistema nervioso, que tienen ondas vibracionales y aparte la respiración. Y además, ¿qué tomamos? ¿Qué comemos? No le ayudamos para nada a la ansiedad tomándonos 20 tazas de café al día, por ejemplo, ¿cierto? A mí me gusta el café, pero pues no a ese extremo. Y sobre todo si tengo un sistema nervioso excitado, así se llama. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nos despertamos cuando estamos dormidos ante cualquier sonido, tenemos un sueño sensible, em, porque nuestros sentidos están muy despiertos y pues entonces cuidar también como esos hábitos. Les recomiendo mucho que los que han venido a Muyuguasi, aquí al centro holístico, los que han venido a los retiros que hacemos acá en Medellín, pues saben que siempre damos una aromática hecha por nosotros con todo el amor, pero además porque tiene unos ingredientes que nos van a permitir estar en tranquilidad que es el limoncillo. Por ejemplo, el limoncillo es buenísimo, tanto bebido como aspirado. Los que han ido a retiros conmigo de raíces o otros tipos de retiros, saben que yo siempre aplico la aromaterapia al principio o en mitad o al final o incluso en el transcurso de todo el retiro, porque es estar enviándole todo el tiempo esa señal a tu cuerpo de que estamos bien, estamos a salvo, estamos tranquilos. Y pues para eso, aromas que nos permitan tranquilidad y felicidad. Aromas cítricos como el limoncillo, como la naranja. Entonces se pueden conseguir también esencias o extractos y agregan un poquito en la mano, se conectan y olfatean respirando profundo, exhalando, también haciéndolo con un aroma. Entonces funciona muy bien tomando esas bebidas que calman el sistema nervioso, la hierbabuena, el limoncillo, la pasiflora, que nos permiten estar en tranquilidad. Entonces, pues no solamente, o sea, debe ser algo integral, ¿cierto? Pero además, sí he visto los resultados que traen consigo las constelaciones muy sanador para estos temas de ansiedad no resueltos, porque a sentir la vida, que es decir, sí, acepto la vida como llegó, ¿cierto? Y lo que es tal como fue, y entender la perfección de lo que fue. Para eso también nos ayudan las constelaciones, dejar con los ancestros sus destinos. Entonces, lo que es de ellos, con ellos. Y pues sean difíciles o sea algo disfuncional. Sus pérdidas, sus dolores, a todo lo que es de ellos, con ellos. Entonces, la ansiedad siempre va a traer ese mensaje que nos va a permitir alivianar
aliviar, volver a nuestro lugar, conectarnos con la vida, con el presente y poder devolver las cargas de ese sistema familiar que por lealtad y muy amorosamente hemos llevado, ¿sí? Entonces, si alguna vez no han constelado la ansiedad, lo pueden hacer. Ay, Angie, si puedo constelar la ansiedad de mi hija, de mi tío, de mi... Sí, lo podemos hacer también, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer por un tercero también, para ayudarle a mi hija, a mi hijo. Se puede. Las constelaciones tienen esa magia y es que como estamos vinculados a ese lazo, pues el lazo comunica, llega a todos, y la señal llega. Es muy lindo porque es algo que no vemos, pero que estamos sintiendo todo el tiempo. Por aquí dice Ruth Mary, tengo un hijo que tiene ansiedad y se pone como loco, ¿qué puedo hacer con él? ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, aquí ya dimos algunos como tips, ¿cierto? Pero también sería muy bueno constelar el tema del niño, que puede ser en una constelación privada, pues no sé en dónde estés tú, pero puede ser una constelación incluso virtual, créanme que funciona muy bien. De hecho, el 70% de las constelaciones que yo atiendo son virtuales porque son personas que están en otro país, en otras ciudades y funcionan muy bien, tanto grupales como individuales. Si las hacemos grupales, que van a tener la posibilidad en los retiros raíces que si no lo han vivido, pues súper bien llegados. Recordemos las fechas, entonces el 15 de febrero aquí en Envigado, pues aquí en Antioquia, aquí en Medellín, aquí en Muyuguasi, la Casa de la Siembra, el 15 de febrero, el 22 de febrero en Ibagué, también con Lorena Gómez, que ahorita pues vamos a darle la palabra a Lore también para que nos haga la invitación oficial. Y con Carlos Gómez, su padre, que me encanta crearlo con ellos porque pues papá e hija, pues qué más sistémico que eso, es muy bonito. Entonces el 22 de febrero, para que se agenden también los que están en Ibagué o en aledaños. El 1 de marzo vamos a tener el retiro de constelaciones en Villavicencio. Casi siempre buscamos un lugar natural, tranquilo. De hecho, en Ibagué también lo hacemos en un lugar abierto. En los últimos retiros de Villavicencio ya no lo estamos haciendo en un salón, sino que lo estamos haciendo en un lugar más campestre, natural. Entonces, muy bonito que podamos respirar aire fresco también y salir como de las rutinas. Entonces, 22 de febrero, Ibagué, y 1 de marzo en Villavicencio, y el 19 de abril en Cali, y el 3 de mayo en Manizales, para que se vayan programando a lo que va a ser este primer semestre de los retiros de constelaciones familiares. También hay otros espacios holísticos muy bellos que acompañamos. Por ejemplo, el temazcal sirve mucho para la ansiedad y para la claustrofobia y para los miedos al encierro, a la oscuridad. Bueno, y otras medicinas pues que son más holísticas, más ancestrales, que también ayudan muchísimo. Entonces, bueno, por ahí bienvenidos a todo lo que resuene con ustedes. Entonces, puede ser constelación grupal, tanto virtual como presencial. Si puedes ir a los retiros, están buenísimos porque hacemos movimientos sistémicos para sanar con papá, con mamá. O sea, no solo hacemos constelaciones. Y además, yo aplico una técnica de constelaciones integradas. Entonces no solo se constela quien pone el tema, sino que todos los representantes y participantes, mágica y sistémicamente por resonancia de su información, están conectados también a esa sanación. Entonces todos constelamos, créanme, y pues yo sé que acá hay algunos que han participado y que no me dejan mentir, que es una cosa demasiado mágica y sorprendente, como que wow. No es mi historia, pero es mi historia, o sea, no es mi historia porque es la historia de la persona que pone el tema, pero al representar esto que estoy representando, es mi historia y es muy impresionante, es muy bonito. Entonces, todos constelamos, yo les ayudo a que todos entiendan para qué están en el papel que están representando.
hacemos como círculos de palabra al final de cada constelación para integrar la información. También guiamos algunos ejercicios muy sanadores em, a través también de la aromaterapia y de meditaciones sistémicas, entonces súper bien llegados a los retiros raíces. Y también si ya viviste el retiro, pero quieres invitar a alguien más, también la sanación pues es conjunta. Incluso hay personas que han repetido los retiros y nunca son iguales, por las personas que van son diferentes, los temas son diferentes, la energía de lo que pasa allí es totalmente diferente. Sin embargo, también estamos organizando tanto en Medellín como en Ibagué, como en Manizales, como en Villavicencio, constelaciones que ya son un poco más, digamos, personalizadas y que no tienen que ir al todo el retiro. Esto aplica solamente a quien ya haya vivido el retiro, que puede participar en apoyo de constelaciones o pueden separar como su constelación privada. Entonces también lo podemos hacer de manera presencial. Pero si no estás en ninguna de estas ciudades, entonces lo podemos hacer grupal, virtual y también funciona muy bien. O si quieres una sesión más personalizada, individual, entonces también la podemos tener tanto virtual como en alguna de estas ciudades. En las fechas en que voy, casi siempre voy 1 o 2 días, pues me quedo 1 o 2 días antes del evento y después del evento para atender sesiones con las personas que las quieran tomar y también lo podemos hacer. Lo mismo pues acá en Medellín, yo estoy totalmente siempre muy disponible y los que lo quieran hacer también de manera eh, virtual. Entonces les voy a dejar también acá como los números o más bien los enlaces correspondientes a, a las personas pues que van a darle toda la información de los valores, de lo que incluye, de pues de dónde va a ser el lugar, de los horarios, pues ya como toda esa parte logística. Entonces les voy a pasar por acá como todos los links. Empezando pues con el de Medellín, que pues ese lo manejo directamente yo, entonces por acá lo voy a poner para que lo tengan presente, Medellín 15 de febrero, y les voy a dejar el enlace para que se comuniquen, para que se comuniquen conmigo. Y ahí les doy todos los detalles también, costos y demás. Bueno, más bien es una inversión, que no es un costo, termina siendo una inversión muy fructífera. Luego tenemos raíces en Ibagué, entonces por acá también voy a darle un saludito a Lorena mientras les pongo por acá el, como los datos para inscribirse a eh, Ibagué. Lore, ¿estás por ahí, hermosa? Sí, sí, hola, hola. Hola, bella, buenas noches. Ok, si tienen entonces preguntas acerca del tema, entonces para que vamos finalizando este espacio, voy a pasar entonces a responder las preguntas y ojalá podamos vernos en los diferentes espacios. También en marzo comienza la formación de coaching holístico con enfoque o con énfasis en constelaciones familiares. Entonces también súper bien llegados a este espacio quienes sientan también ese llamado de apoyar. Ok, entonces voy a mirar por acá las preguntas que tengan. Veo que hay algunas y vamos a responderlas. Bueno, Erika dice, Angie, una pregunta, ¿podría ser que el cuerpo sabe que va a sobrevivir una situación en la que se va a sufrir mucho? Digamos que sí, pero esos presentimientos digamos que se pueden sentir un poco diferente. Al no atender el mensaje de lo que se presiente en la intuición, entonces también puede generar ansiedad. Entonces, es posible, claro que sí es posible, de que hay personas que puedan tener como más desarrollada también esa parte de presentir, aunque ahí la intuición es muy clara, no empieza a generar duda, no empieza a generar, ¿será que sí? ¿Será que eso va a pasar? Sino que cuando ha llegado esos mensajes, llegan clarísimos, llegan, esto es, y ya. Entonces no empieza a generar como el ruido y la ansiedad y ay, porque ahí podríamos distinguir qué es de la intuición y qué es de la mente. Ahora, si sentimos que vamos a sufrir mucho en una situación, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Será que ya lo vivimos
y que ahorita lo estamos es recordando. Entonces hay que empezar a explorar de dónde viene también ese sentir. De que es posible, pero pues también es posible que sea un sufrimiento eh, inventado, digamos, por el imaginario, ¿sí? Por acá dice Joan, es cierto que la cafeína genera ansiedad, no en todos los sistemas, digamos, no en todos los cuerpos, sobre todo en cuerpos que tengan un sistema nervioso excitado. Puedes buscar qué es un sistema nervioso excitado y cuáles son em, como las señales de que tengamos ese sistema nervioso. Digo tengamos porque lo tengo también. Entonces yo, por ejemplo, no puedo tomar café después de las 4 de la tarde, no tomo más de 2 tazas al día, pues porque sé que me puede generar, mm, no ansiedad, pero sí me pone en un estado como de alerta entonces no es necesario hipersensibilizar tanto hacia el cuerpo si sabemos que no funciona. Ahí, por ejemplo, yo estoy tomando una bebida ayurvédica que se llama leche dorada, Golden Milk, y trae cúrcuma, trae miel, trae, bueno, canela, creo que masa o maca y otros ingredientes que van a generar incluso todo lo contrario, pues un sistema nervioso más calmado. La respiración, importante. Dice Irma, limoncillo es la hierba Luisa. No sé si de pronto le llamen así en otros lugares, pero aquí en Colombia le conocemos como limoncillo. Es una hierbita larga y un poco más como, ¿cómo decirlo? Incluso a veces se confunde con un arbusto, porque parece un arbusto largo, de hojas largas y delgadas, verde. Entonces, el limoncillo. De pronto en tiendas naturistas o tiendas donde vendan plantas. La valeriana puede ser en gotas también. Obviamente, pues teniendo cuidado, no irnos a tomar mucho de lo que no necesitamos tampoco, ¿cierto? Muy bien, a ver qué más preguntas tienen por acá o aportes al tema. Janet dice, ¿a partir de qué edad se puede constelar? ¿Los niños pueden constelar? Bueno, esa pregunta es muy interesante, Janet. Y a ver, de pronto no es como el espacio para los niños, sino todos están como en esa misma capacidad de entendimiento. ¿A qué me refiero? Que ahí los niños sí se pueden constelar, pero con grupos de niños y metodologías muy diferentes a las que se aplican con los adultos. ¿Por qué? Porque se tocan temas muy sensibles, salen cosas muy fuertes, entonces pues esto puede incluso generar como un trauma más en el niño y no queremos eso. Entonces sí hay constelaciones de niños, pero se hacen muy diferentes y solo con un grupo de niños, porque esto puede generar pues como mm, pues un efecto contrario. Lo que sí hemos hecho es que los adultos puedan constelar el tema de ese niño. Ejemplo, mi niño tiene esta enfermedad, o mi niño se comporta de esta manera, o el niño está agresivo, o le va mal en el colegio, o tiene unos síndromes. Bueno, ahorita hay muchos niños con hiperactividad, bueno, diagnosticados incluso con síndromes de déficit de atención. Entonces, el niño pues no necesariamente tiene que ir, pero los papás pueden hacerlo por ellos, pueden ir a constelar ese tema para los niños. Ahora, un adolescente, dependiendo de su madurez emocional y cognitiva, puede participar, siempre y cuando esté su mamá o su papá o pues como un adulto ahí responsable y siempre y cuando ese adolescente pues ya tenga una madurez para entender, comprender y asumir lo que va a pasar allí. Entonces sí lo hemos tenido. Lore, ¿ibas a participar? Sí, Adelante. te iba a decir como, es muy común que me pregunten también cómo, ¿puedo llevar a mi hijo? Pues, y yo siempre les digo, como, si quiere venir,
si él tiene la voluntad, le nace, está interesado, bienvenido. Si no, que no venga, porque entonces va a venir como obligado, sin interés. Nosotros aquí en Ibagué hemos constelado a una chica, una adolescente de 17 años, estuvo la mamá también en el espacio. Hubo un momento donde ya no quería que estuviera la mamá, entonces pudimos ofrecerle como esa privacidad, pero ya que estaba dispuesta. Y también tuvimos la parte de que el niño era muy pequeño, ¿te acuerdas? Que eran unos papás que se Sí, habían separado y el niño estaba enojado con el papá, pues por toda la situación del divorcio, etcétera. Fue espectacular, o sea, espectacular para todos los que vimos ahí. A mí me tocó representar al niño en versión adulta, pero yo wow, sí. llevé a un amigo a apoyar la constelación y él representó al niño en el estado actual y él no podía hablar del enojo que tenía hacia el papá. Y en la vida real, a ese amigo, él tiene esa situación con el papá. Entonces, las constelaciones son increíbles y fue como para todos, como tan revelador y enriquecedor todo lo que aportó la historia del niño en la vida de nosotros sin que el niño estuviera ahí. Y para los papás, los aprendizajes que se llevaron, increíbles. Entonces, yo siento que lo que tú dices, a veces como que pensamos como que sí o sí tiene que estar la persona y Sí, realmente no es necesario. Entonces, desde que nazca el deseo desde el corazón, de verdad que bienvenidos al espacio, sí, qué a trabajar, lindo. no, a transformar. Está bien, está bien. Pues está bien, lo entendemos así también, del trabajar. Gracias, mi Lore. Sí, se puede abordar el tema del niño o la niña, lo pueden hacer los adultos y como estamos conectados y vinculados, pues al niño, a la niña también les llega esa información. Y lo vimos en Manizales, en el retiro anterior, el último que hicimos, constelamos un caso de una niña con trastorno de déficit de atención y también ya estaba generando comportamientos obsesivos compulsivos y tenía solo 10 años. Entonces hicimos la constelación, la mamá puso el tema y wow, lo que salió allí fue impresionante y muy sanador. Y pues entiendo que la niña pues ha mejorado también como los síntomas y demás. Jenny dice, los pensamientos repetitivos toman fuerza. ¿Miedos? Sí, claro, toman, porque en lo que nos enfocamos, eso se expande. Y donde ponemos nuestro enfoque y nuestra atención, también va nuestra energía y nuestra energía también está creando todo el tiempo. Entonces es muy importante ponerle atención a dónde está yendo nuestro enfoque, nuestro pensamiento, porque ahí donde va nuestro pensamiento, pues ahí estamos yendo también en nuestro aspecto también psíquico y mental y emocional. Entonces es muy importante saber dónde están yendo nuestros pensamientos. Y si están enfocados en los miedos, entonces de dónde vienen esos miedos, empezar como a observar esos miedos con más amor y con unas ganas también de transformar esos miedos en amor, precisamente. Ok, a quienes tengan ganas de saber sobre la formación de coaching, en los dos énfasis, el de sexualidad y el de constelaciones, entonces pueden escribirme, pues por favor, por WhatsApp. Por acá igual se los volví a dejar y también les voy a dejar las redes sociales. Y pues allí entonces ya puedo brindarles una mejor información, pues más detallada, planes de pago y demás, planes de estudio. Comenzamos en marzo, entonces por acá de hecho veo personas que hacen parte de la formación. Saludito para las personas que están ahorita cursando EduSex y con los que se han graduado ya de EduSex. Entonces, también a los que han estado en los másters de constelaciones familiares. Qué rico poder compartir esos aprendizajes. Bueno, entonces voy a compartirles las redes sociales y pues allí también estamos conectados. También en el grupo en el cual hoy les compartiré información, pues por ahí también vamos a estar compartiendo información con ustedes. Entonces, bienvenidos a todo lo que resuene con la búsqueda de su alma. Les mando un abrazo, una feliz noche, gracias por su tiempo, gracias por esta hora y media, hora y 40, aquí acompañándonos y aprendiendo juntos. Me encanta ver las caritas que ya hace rato no veía. Qué rico volvernos a ver por aquí.
Un abracito, feliz noche, feliz descanso.